Imaginemos por un momento, estamos en medio del caos total, de una guerra devastadora. Casi toda España está ocupada por un ejército invasor. Y en medio de todo esto, un grupo de hombres se junta en una ciudad sitiada para hacer algo que suena a locura: diseñar una nación, desde cero. Pues bien, esa es la increíble historia del nacimiento de la primera Constitución liberal de España. Y es que esta es la pregunta clave, ¿verdad? La que lo define todo. Y ojo, no es una pregunta teórica de libro de historia. Para los diputados que estaban allí, en Cádiz, en 1810, esto era su día a día, una realidad, bueno, muy peligrosa. La respuesta que encontraron, esa sí, esa cambiaría la historia de España para siempre. Vale, vamos a ponernos en situación. Año 1810. El panorama. Las tropas de Napoleón controlan casi toda España. El gobierno, pues se ha venido abajo. La resistencia se organiza como buenamente puede. En medio de este caos, diputados de todas partes del país empiezan viajes peligrosísimos, cruzando un territorio en plena guerra. Y todos con un único destino: Cádiz. Y aquí está la clave de por qué Cádiz es tan especial en esta historia. Era de las poquísimas ciudades que aguantaban el tipo. Estaba protegida por su geografía, claro, y también por la Armada británica. Así que imagina la escena. Fuera de las murallas, los cañones. Dentro se estaba librando otra batalla muy distinta. Una batalla de ideas. ¿Sobre qué? Sobre el futuro de España. Era literalmente una isla de revolución política en mitad de un océano de guerra. Pero a ver, ¿quién era esta gente que se reunió en Cádiz? ¿Quiénes eran estos arquitectos de la Nueva España? Pues mira, consiguieron llegar unos 300 diputados, y cada uno venía con sus propias ideas, a veces totalmente opuestas sobre cómo debía ser el país. O sea que de grupo homogéneo, nada de nada. Y si miramos quiénes eran, la verdad es que es súper interesante. Fijaos bien, un tercio eran clérigos. Luego tenías un montón de abogados, juristas, funcionarios, vamos, la élite intelectual y profesional de la época. ¿Y quién faltaba? Pues casi no había comerciantes o empresarios, y esta composición tan particular va a ser clave para entender tanto las ideas geniales como las grandes contradicciones de la Constitución que van a crear. Y claro, con gente tan diferente, enseguida se formaron dos bandos muy claros. Por un lado, los absolutistas. Su lema era, básicamente, que nada cambie. Defendían el antiguo régimen, el poder absoluto del rey y punto. En la otra esquina, los liberales. Muchos eran más jóvenes, venían con ideas frescas de la Ilustración, de la Revolución Francesa, y querían un cambio radical. Y la verdad es que fueron ellos los que tomaron las riendas de los debates desde el principio. Esta frase lo resume todo, ¿no? Sin libertad no es posible la felicidad. Esta era la gasolina del bando liberal. No estaban allí solo para cambiar de gobierno, no. Aspiraban a algo mucho más grande, un nuevo pacto social. Un pacto basado en los derechos de las personas y en que el poder estuviera en la nación. Y de repente, la felicidad, un concepto súper de la Ilustración, se convertía en un objetivo político de primer nivel. Y los liberales no perdieron el tiempo. Ojo, antes siquiera de empezar a escribir la Constitución, ya se pusieron a desmontar el chiringuito del antiguo régimen. O sea, todo ese sistema de rey absoluto, privilegios para nobles y clero, todo eso que llevaba siglos ahí. No esperaron. Empezaron a sacar decretos a una velocidad de vértigo. Y cada decreto era, en sí mismo, una pequeña revolución. Y es que cada uno de esos decretos era como un martillazo a los cimientos del viejo mundo. Pensemos en el impacto. Libertad de imprenta por primera vez. Eso es básico en cualquier democracia. O la abolición de la Inquisición, un símbolo de opresión que llevaba siglos. O la supresión de los señoríos, esos privilegios feudales, ¡pum!, uno tras otro. Estaban derribando el antiguo edificio a toda prisa. Y con todo esto llegamos al momento cumbre. El gran proyecto de las Cortes de Cádiz: redactar una Constitución. Y por fin, el 19 de marzo de 1812, día de San José, por eso se la conoce como la Pepa, se promulgó. Nacía la primera Constitución liberal de la historia de España. Y atentos a la cifra: 348 artículos. Esto no es solo un número, demuestra la ambición del proyecto. No era una simple declaración de buenas intenciones. Era un manual de instrucciones súper detallado para construir un Estado moderno desde cero. Y de todos esos artículos, si hay uno que lo cambia todo, es este: el principio de soberanía nacional. Esto, en 1812, era una auténtica bomba. Significaba que el poder ya no venía de Dios y se lo daba al rey. No, ahora el poder pertenecía a la nación, a la gente, y ésta se lo cedía a sus representantes. El rey dejaba de ser el dueño del cortijo para ser una parte más del Estado. Un cambio brutal. Y para asegurarse de que nadie volviera a acumular todo el poder, hicieron lo que hoy nos parece de cajón:
La división de poderes. Muy sencillo, el poder legislativo, el de hacer las leyes, para las Cortes, el poder ejecutivo, el de gobernar, para el rey y su gobierno, pero ojo, con límites, y el poder judicial, para los tribunales, y que fuera independiente. Vamos, la base de cualquier democracia de hoy en día. Y otro pilar también revolucionario, la igualdad ante la ley. Se acabó eso de que por ser noble tenías unos privilegios y el resto otros. A partir de ahora, todos iguales ante la ley, con los mismos derechos y los mismos deberes. Adiós a los privilegios de no pagar ciertos impuestos o de tener tribunales especiales. La idea era crear una sociedad donde lo que contara fuera el mérito, no el apellido. A ver, que quede claro, la Constitución de 1812 fue un texto súper avanzado para su época, un auténtico faro de liberalismo en una Europa bastante oscura. Pero, y siempre hay un pero, ¿verdad? Como toda obra humana, y más una que nace en una situación tan bestia, pues tenía sus contradicciones. Era, si queremos llamarlo así, una obra maestra, pero imperfecta. Por un lado, la parte buena. Se reconocían un montón de libertades individuales que hoy nos parecen lo más normal del mundo. Por ejemplo, que nadie puede entrar en tu casa sin permiso, la inviolabilidad del domicilio, o la libertad de imprenta. Vamos, que se estaban poniendo las bases de un Estado de Derecho. Pero aquí viene la primera gran contradicción. En un documento que no para de hablar de libertad, se niega una de las más básicas, la libertad religiosa. De hecho, se decía bien claro que la única religión permitida era la católica. ¿Y esto por qué? Pues fue una concesión, un movimiento pragmático. Hay que recordar que un tercio de los diputados eran curas, y en plena guerra necesitaban el apoyo de la Iglesia y de un pueblo que era súper católico. Fue, digamos, el peaje que hubo que pagar para que todo lo demás saliera adelante. Y hubo otro debate que también nos enseña los límites de esta libertad. Un diputado, Agustín Argüelles, se levantó y pidió que se acabara con lo que él llamó el infame comercio de esclavos. O sea que hubo voces valientes que dijeron, oye, si hablamos de libertad, que sea para todos, sin excusas. ¿Pero qué pasó? Pues que esas voces perdieron. La mayoría de los diputados, sobre todo por la presión de los que tenían tierras y negocios en las colonias, se echaron para atrás. Tenían miedo de que si se abolía la esclavitud, se arruinarían y se perderían las colonias. Así que la libertad no llegó a todos. La igualdad al final tenía fronteras. Y esta es la gran pregunta que nos deja la Constitución de Cádiz. Por un lado, un proyecto de democracia súper valiente, nacido en el peor momento posible. Pero por otro, un texto lleno de contradicciones, de sí, pero no. Nos deja pensando, ¿puede existir una revolución perfecta? ¿Pura? O quizá, para nacer y sobre todo para sobrevivir, toda revolución está condenada a ser, por narices, imperfecta. Ahí queda la reflexión.